Buenos días, amados hermanos y amados amigos que nos estás viendo a través de este video. Es un gran honor para mí estar con ustedes en este tiempo y compartiéndoles además la palabra de Dios. Mi nombre es Rosa Montoya y pues hoy quiero hablarles un tema muy interesante para mí. Incluso me siento muy identificada por ser parte de una familia pastoral. Así que el tema que hoy quiero tratar con ustedes es cuidando del pastor y su familia. Pero antes de iniciar este tiempo y conversar un poco de lo que dice la palabra y del cuidado que debemos tener con el pastor y su familia, y hoy tengo la oportunidad de compartir este mensaje porque yo, pues siendo también una hija de pastor, puedo entender un poquito más allá de lo que vive y lo que necesita además el pastor y su familia. Pero hoy pues quiero compartir este tiempo hablando de que de verdad nosotros hemos escuchado mucho sobre los requisitos, los requerimientos que debe tener el pastor, cómo es el perfil del pastor. Sabemos que el pastor debe tener ciertas cualidades, ciertas características. Y nosotros somos los primeros observadores y los primeros que decimos, sí puede ser o no puede ser. Sabemos que el pastor debe ser amable, sabemos que el pastor debe ser generoso, sabemos que el pastor debe ser una persona amorosa, tal vez, una persona bondadosa, una persona que esté alerta todo el tiempo, ayudando a la gente, de buen carácter. Y es que conocemos todos esos requisitos por la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, donde vemos que a partir del capítulo 3 hay una serie de requisitos que él solicita a Timoteo. Y le dice, pues, cómo debe ser el ministro. Debe ser irreprochable, debe ser casado con una sola mujer, debe ser sobrio, debe ser prudente, decoroso, hospedador, no vanidoso, ni peleón, etcétera, y la lista continúa. Y es verdad, cualquier persona no puede ser un ministro de Dios, tiene que tener ciertas cualidades. Seguramente usted cada vez que observa a su pastor está pendiente de cuántos de esos requisitos está cumpliendo su pastor. Y vamos a ver si lleva de 10, cuántos lleva ganados. Ciertamente, ¿verdad? Como les decía, el pastor debe cumplir esos requisitos porque son parte de las cualidades que debe tener ese siervo de Dios para poder llevar a la iglesia a la presencia del Señor. ¿Sí? El pastor muchas veces debe ser árbitro, también debe ser niño, ¿verdad? También debe ser joven para entender los asuntos de los jóvenes, incluso puede ser anciano aunque no tenga esa edad. El pastor debe ser un psicólogo muchas veces, debe dar consejería a los matrimonios, a los jóvenes, a las personas que están pasando duelos y diferentes situaciones en la vida. ¿Acaso usted se ha preguntado cómo puedo ser un instrumento de Dios que cuide al pastor y su familia? Porque ciertamente estamos siempre pendientes de todo lo que debe ser el pastor, pero somos nosotros también un instrumento para que el pastor y su familia se sientan cómodos. A veces nosotros tenemos que preguntarnos si estamos siendo un canal de bendición o de tropiezo también. Hoy quiero compartirles 3 puntos que nos van a ayudar a establecer una relación más cercana y amorosa con el pastor y su familia. El primer punto que vamos a hablar esta mañana es: cuidar al pastor y su familia requiere del amor y amistad de los miembros de su iglesia. El segundo punto que vamos a tratar hoy es: cuidar del pastor y su familia requiere de respeto en el tiempo y en el dinero que merecen y necesitan. Y por último lugar, cuidar del pastor y su familia requiere de una iglesia que ora fervientemente y les apoya en todo momento. Así que para comenzar este tiempo, vámonos de una vez al primer punto, que es: cuidar del pastor y su familia requiere del amor y amistad de los miembros de su iglesia. Una iglesia que ama al Señor tiene amor para dar a su pastor. Dios ha elegido a cada hombre que está al frente del ministerio pastoral. Ese hombre está obedeciendo un llamado que Dios le hace, un llamado que Dios desde hace tiempo está moldeando y trabajando en esa persona.
Ese hombre pues ha dedicado su vida al pastorado. Es un hombre que ha decidido crucificarse juntamente con Cristo. Y no nada más él, porque sabemos mayormente, no en todos los casos, pero mayormente los pastores vienen a las iglesias con sus familias. Están casados, tienen una esposa, tienen hijos. Entonces al ellos entregar su vida y dedicarse al ministerio, también están trayendo a su familia a que se dedique conjuntamente con él al ministerio. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Hay un dicho popular que dice por ahí: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y es así, aquí en esta palabra se cumple cuando Dios dice que cuando Él llama a los pastores, los capacita de una vez, los llena de ciencia y de inteligencia para saber dirigir una iglesia, para saber ministrar una iglesia. Ciertamente el Señor bendice al pastor y a su familia de una manera muy especial, y yo soy testigo de eso. Doy fe de qué es ser un hijo de pastor y cómo Dios bendice al hogar de una manera especial. No quiero decir que la vida sea perfecta o que sea fácil y tenemos todo a nuestro favor, para nada, pero he visto y he palpado la fidelidad de Dios para conmigo, para con mi familia, con mi madre, con mi padre. Y siempre citamos en casa, después que mi padre partió con el Señor, uno de los versículos que pusimos ahí en su lápida era: dichosos los que mueren en Cristo, porque con Él sus obras siguen. Y es así, lo vivimos. Hoy día, ya después de casi 12 años, hemos visto cómo Dios sigue manifestándose en nosotros a través de las obras que ese pastor hizo en vida. Ahora, quiero recordarles, hermanos, yo sé que ustedes lo saben, pero a veces es bueno que nos recuerden. El pastor y su familia no son perfectos, tienen dificultades, tienen muchas veces dudas, se enferman, son imperfectos como usted y como yo. Pero ¿sabe qué? Usted es la iglesia. Bríndele amor, bríndele cariño, bríndele atención. Llámelo, dígale: pastor, ¿qué necesita hoy? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué le hace falta? Nunca está de más. Y le digo, le aseguro, cuando usted tiene una muestra de amor con su pastor, va a ver que Dios lo va a bendecir. Quiero contarles algo que sucedió. Aparece en el libro de Éxodo 33 y es lo que sucedió, lo que aconteció con Moisés. Moisés fue un hombre de Dios, un hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre para dirigir a Israel. Él tenía el privilegio de orar cara a cara a Dios, como lo dice Éxodo 33:11. Y no había otra cosa que le doliera más al Señor que el pueblo hablara de Moisés a sus espaldas, que murmuraran en contra de él. Muchas veces Israel no fue la iglesia que lo apoyaba, que lo motivaba. Y esto era ocasión de mucha tristeza para nuestro Dios. Una ocasión en que María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, y Dios se enojó tanto de que ellos hablaran en contra de Moisés, que hizo que María se llenara de lepra y la expulsó por 7 días del campamento. Eso lo pueden conseguir en el libro de Números 12, 1 al 16. Pero quiero leer Efesios 3, 14 al 21. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Y es que nuestro Padre que está en los cielos siempre nos va a proveer, siempre nos va a bendecir en la medida que nosotros también estemos dispuestos con amor a dar. Dicen los versículos 17, 18 y 19 de Efesios 3, dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez que comprendamos que nuestros corazones sean llenos del amor de Cristo, vamos a darlo tanto y a demostrarlo tanto que el Señor se va a encargar de darnos el conocimiento. Y además de eso, vamos a estar llenos de la plenitud de Dios. Eso no es lo que quiere el cristiano. ¿Acaso eso no es lo que nosotros buscamos día a día? Llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de Dios. Entonces, ame a su pastor, ame a su congregación, ame a sus hermanos, apóyelos. En estos meses, culminando el diplomado de teología, tuvimos el privilegio de ver una materia que se llamaba Dimensiones Personales del Ministerio, donde hablamos de la vida del pastor y su familia. Mi profesor en esta oportunidad, el pastor Pedro Palmera, nos decía: ustedes tienen que ser los guerreros, los soldados del pastor, los defensores, los abogados del pastor. Nunca murmuren de su pastor, jamás. Más bien ustedes sean ese canal de bendición que su pastor y la familia del pastor necesitan, porque ellos también se cansan, porque también tienen sus dificultades, y somos muy rápidos y somos muy ligeros para a veces causar murmuración. Y muy pocas veces, y no digo que no suceda, pero muy pocas veces son los hermanos que se preocupan por ellos y les dan la atención necesaria. Ellos necesitan de tu amor. Y atención, aprendiendo lo que dice Números 12 y hablando de toda esta situación que pasó con María y Aarón, veamos que si Dios escogió a un hombre para que sea el pastor de la iglesia, es porque así ha sido la voluntad de Él, y nosotros no podemos hablar de ese gran siervo del Señor. Así que vamos así al segundo punto, donde cuidar del pastor y su familia requiere de respeto en el tiempo y en el dinero que ellos merecen y necesitan. Así es, les cuento la anécdota de un pastor de la iglesia de Falls Church en Virginia, en Estados Unidos. Se llama el pastor John Chapes, que él contaba que en una ocasión él tenía unas niñas gemelas, y pues él estaba predicando, al final hizo un llamado y los hermanos de la iglesia pasaron adelante. Él pues cuando hacía el llamado y los hermanos pasaban adelante, él oraba por cada uno de los miembros y ellos pues se iban sentando. En esa oportunidad él predicó, hizo el llamado, sus gemelas pasaron al frente, hicieron la oración y él se les acerca a la primera y le dice en el oído: Susi, Dios te bendiga y te guarde, y empieza a orar por ella. Cuando termina y finaliza la oración y va hacia la siguiente niña, la niña le dice a gran voz y le exclama: papá, yo no soy Susi, yo soy Libby. Toda la iglesia estaba riendo por la anécdota que estaba sucediendo en ese momento con la pequeña Libby, pero es que era impresionante pues saber que el mismo papá, y ella me imagino que su corta edad no entendía porque mi papá no me reconoce. El diácono de la iglesia después se le acerca a la esposa del pastor y le dice: ciertamente nosotros como iglesia queremos que el pastor invierta mucho de su tiempo en el trabajo de la iglesia y en el ministerio, pero después de esto nos hemos dado cuenta que él necesita también pasar un tiempo de calidad familiar. Este padre, este pastor, no pudo reconocer a sus hijas, no tuvo el detalle de saber, de distinguirlas, y de repente a veces entendemos que si el propio papá no la reconoce, ¿qué podemos esperar de los demás? Ciertamente, aunque la anécdota se torna chistosa, es hermoso ver cómo este diácono tuvo la sensibilidad de ver más allá de la equivocación de su pastor. Tal vez el pastor no estaba pasando el tiempo necesario con su familia, porque no reconocía esos pequeños detalles que diferenciaban a sus niñas. Pero este hombre, este diácono, se dio cuenta de que el tiempo
que él estaba pasando con sus hijas no era suficiente. Los pastores se cansan, hermano, ¿sí? Se debilitan también, sufren y lloran, tienen debilidades como todos. Lo que los diferencian de los demás es que los pastores han dedicado su vida al ministerio. Un pastor merece descansar, totalmente. Un pastor merece vacaciones. Un pastor merece quedarse un día en la cama y levantarse más tarde de lo acostumbrado. Un pastor también puede ver una película, no hay ningún problema. El pastor necesita darle tiempo de calidad a su esposa, llenarla de amor y seguridad. Y también, esposas del pastor, sea usted esa cobija tibia que llena de amor a su esposo. Oímos miles de veces pastores que aconsejan a matrimonio y les dicen: usted tiene que pasar tiempo de calidad con su esposa, llévela a pasear, llévela de compras, llévela a la peluquería, vaya a cenar con ella. Pero a veces no nos damos cuenta que el pastor también necesita ese tiempo de calidad con su esposa. ¿Por qué? Porque esa es una forma o es un lenguaje de amor también para esa mujer que Dios le dio. Martín Lutero, un hombre de Dios que muchos tal vez hemos escuchado, entendía que el calor del hogar era tan importante para él como el ministerio. En una oportunidad dijo: que la mujer haga que el marido esté contento de volver a casa y que él haga que ella lamente su partida. Es necesario que el matrimonio del pastor se desarrolle en un ambiente de paz y estabilidad para el buen funcionamiento de la vida espiritual de ambos. También somos muy buenos diciendo: bueno, pero el pastor tiene que tener un matrimonio ejemplar y perfecto para poder aconsejar a otros matrimonios. Pero si no les estamos dando el tiempo de calidad que ellos necesitan como familia para enriquecer ese matrimonio, entonces no podemos exigir lo que estamos diciendo. Y es que como iglesia nos hemos acostumbrado a exigirle al pastor. Queremos que sea perfecto, que no se equivoque, que no tenga problemas, que siempre esté contento y dispuesto a dar, y le pedimos y le exigimos, pero estamos nosotros dándole el espacio que él necesita para alimentar a su familia. Y cuando hablo de alimentar, no me refiero al alimento físico, que también es importante y necesario. No, hablo también del alimento espiritual y emocional. Los hijos del pastor necesitan a su papá, necesitan el calor de hogar, necesitan jugar pelota o tal vez muñeca con su papá, necesitan de sus consejos, incluso de sus regaños. El pastor necesita reír con sus hijos, abrazarlos y besarlos. Hermano, humanice a su pastor. Él es como usted, él es como yo. Dele tiempo, dele espacio y permita que el pastor pueda tener también las finanzas suficientes para sostener su hogar. ¿Saben qué? Para que el pastor y su familia sean un ejemplo de amor, necesitan tiempo de calidad. Y también que la iglesia piense en un buen sustento económico para que el pastor no tenga más nada de qué preocuparse. La Biblia nos muestra en Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo. El tiempo se respeta. El tiempo es muy valioso. Porque hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, incluso hay tiempo para amar. Quiero resaltar el gran agradecimiento que tuvo el apóstol Pablo con la iglesia de Filipos. Me encanta el libro de Filipenses. Cuando ellos estaban pendientes de las necesidades económicas de Pablo, ellos no dudaron en apoyarlo. Y lo mejor de todo es que no pusieron límites. Lo hacían una y otra vez, como dice el capítulo 4 del 14 al 19. Y se los voy a leer. Filipenses 4, 14 al 19. Dice de la siguiente manera:
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted da al pastor y cubre sus necesidades básicas, Dios le va a recompensar, iglesia. Usted tiene que dar, usted tiene que ser solícito con su pastor y con su familia. Que el pastor esté contento, que el pastor esté alegre. Si algo he aprendido yo desde pequeña y aprendíamos en la marcha evangelizadora allá en el campo Carabobo, era DDTT, dispuesto y disponible en todo tiempo. El misionero y el pastor no se quejan, y es verdad. Nunca hemos visto un pastor quejarse. Y no lo va a hacer, hermano, porque él ama el ministerio, porque él decidió seguir el camino de Cristo y el llamado que Dios le estaba haciendo. Él no reniega de su fe, él no se queja porque sencillamente obedece, porque ama al Señor. Pero es ahí cuando la iglesia debe entrar y decir, ¿sabes qué, pastor? Sigue trabajando y nosotros te vamos a sostener. Que el pastor no tenga necesidad, sino que el pastor esté contento, sabiendo que Dios le está bendiciendo a través de la iglesia. Una iglesia que ama es una iglesia que ayuda, es una iglesia que aporta, es una iglesia que conoce que el pastor y su familia tienen necesidades y que debe ayudarlo para que su trabajo sea mucho mejor. No es que no va a ser bueno, obviamente, claro que sí. Como les digo, cuando el pastor obedece al llamado, el pastor sabe que Dios le bendice y no se preocupa por esas cosas. Él sigue alegre, él sigue gozoso, él sigue confiado. Pero nosotros como iglesia debemos entender que es nuestra responsabilidad dar y apoyar al pastor en todo. Darle su tiempo, darle su espacio y también darle la ofrenda o las finanzas requeridas para sostener su ministerio. Y por último, hablamos de cuidar del pastor y su familia. Requiere de una iglesia que ora fervientemente y les apoya en todo momento. Para este punto quiero adentrarme inmediatamente al libro de Éxodo 17, 8 al 13. Dice de la siguiente manera: Después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este pasaje de la Biblia es muy importante y tiene mucho que ver con el apoyo que la iglesia debe tener con el siervo de Dios. En esta ocasión leíamos cuando Amalec entró en batalla con Israel y ellos se peleaban, pero la única manera de que ellos pudieran ganar la batalla era mientras Moisés subía sus brazos. Pero eso duró hasta la mañana
siguiente y Moisés ya estaba cansado, agotado, y cuando bajaba los brazos, entonces ganaba Amalek. Y subía los brazos y ganaban los demás. Y volvía a bajar los brazos y volvía a ganar Amalek. Entonces Aarón y Hur, que estaban con Moisés, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y dijeron: no, tenemos que ayudarlo, tenemos que sostenerlo, ya Moisés está muy cansado. Buscaron una piedra, Moisés se sentó, y entonces lo que solventaron fue que Hur estaba de un lado sosteniendo su brazo y Aarón estaba del otro lado sosteniendo su otro brazo. Y esto nos lleva a la reflexión de que definitivamente el pastor se cansa, se va a cansar en algún momento. Y es ahí cuando la iglesia debe apoyar a su pastor. Sea usted los brazos de su pastor, sea usted la piedra que apoya a ese pastor, porque el pastor también necesita del apoyo de la iglesia, de la oración de la iglesia, para ganar esas batallas, para ganar esas luchas, porque no es nada más del pastor, es de la iglesia entera. Y ahí es cuando todos nos involucramos y ayudamos fervientemente al pastor y estamos con él motivándolo y le estamos diciendo: pastor, tú sí puedes, tranquilo, nosotros te ayudamos, estás enfermo, no importa, yo predico, yo voy a hacer evangelismo, yo voy a ir a las misiones, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer una célula en mi casa, yo voy a ayudar con el ministerio de niños, yo quiero hacer esto, pastor, venga, ¿en qué lo ayudo? Seamos hermanos como Aarón y como Hur, que no dudaron en sostener los brazos de Moisés mientras él estaba cansado y debilitado de batallar. Seamos nosotros ese apoyo que el pastor necesita. En Juan 17, 1 al 26, Jesús hace una poderosa oración por sus discípulos. Esto vamos a leer los versículos del 9 al 11 y del 13 al 17. Fíjense lo que dice Jesús en esta oración por sus discípulos. El versículo 9 al 11 dice de la siguiente manera: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y también dice el versículo 13 al 17, dice: pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que me los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro Señor Jesucristo pedía y rogaba a Dios por sus discípulos, que los cuidara, que el mundo los estaba odiando, los estaba buscando para acribillarlos. Y Él decía: Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres de todo mal, que los cuidas, que los protejas, que los guíes, que les llenes de inteligencia y sabiduría para que puedan hacer bien su trabajo. Y esta es la oración que la iglesia debe tener todos los días por su pastor y por la familia del pastor. Y no nada más por ellos, por cada líder, por cada ministro de tu iglesia, por cada coordinador, por cada maestro de la escuela bíblica, por cada persona líder que trabaja y que tiene algún ministerio dentro de la iglesia. Nosotros debemos orar fervientemente por aquellas personas que tienen responsabilidades en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos criticados, porque somos juzgados, porque somos atacados. Estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo va a haber tribulación. Entonces es la manera de protegernos, orando fervientemente. Padre, guárdalos, Señor, guárdanos. Esa palabra la repitió en varias oportunidades nuestro Señor Jesucristo en esta oración. El Señor sabía que los apóstoles eran hombres imperfectos, que necesitaban de los cuidados de Dios, necesitaban la protección divina y la sabiduría para enfrentar las vicisitudes del mundo. Si los apóstoles, que eran apóstoles, que Dios mismo los pudo escoger cara a cara, necesitaron las oraciones del Señor,
¿cuánto más nosotros no vamos a necesitar orar por nuestros pastores, por su familia, por nuestros líderes? Señor, guarda a los pastores y líbralos de todo mal. Protégelos como a la niña de tus ojos. Yo quiero concluir este mensaje meditando un poco de lo que nosotros como iglesia debemos entender. Hermano, usted debe ser el colchón de su pastor, ese soporte, ese canal de bendición para él y para su familia. Cuidar al pastor y su familia requiere que amemos a nuestros pastores. Requiere de que debemos cuidarlos, respetando su tiempo, respetando su espacio, respetando incluso sus finanzas. También requiere de una iglesia que ora fervientemente, día y noche por su pastor y su familia, como hacía el mismo Jesucristo. Seamos un soporte. Hermano, comprométase hoy a ser un Aarón, a ser un Hur que sostuvieron los brazos de Moisés cuando estaba cansado. Seamos como la iglesia de Filipos, que sostuvieron económicamente al apóstol Pablo, haciendo que él sintiera que abundaba. ¿Y saben qué? Cuando usted da y usted deja de ya agarrarse de la platica y suelta, hermano, Dios lo va a bendecir. Y no lo digo yo, porque la palabra de Dios dice que Él ama al dador alegre. Así es, hermano. También nosotros debemos ser imitadores de Jesús al orar fervientemente por la familia pastoral. Ellos necesitan de nuestro amor y de nuestro apoyo. Tenemos que ser ese canal de bendición. Tenemos que ser esos abogados que defienden a su pastor, que dicen: no, Señor, no quiero oír que me diga nada del pastor, porque yo soy miembro, porque yo soy testigo del trabajo que él ha hecho hasta hoy. Y sepa usted que Dios lo va a bendecir. Porque el Señor se enojaba tanto con el pueblo de Israel, porque eran tercos, porque eran murmuradores, y nosotros bien lejos de serlo, ¿verdad? Entonces meditemos en eso, hermano. No caigamos en las mismas equivocaciones de antes. Seamos ese canal de bendición para el pastor y para su familia. Quiero invitarte a que hoy te acerques a tu pastor, que puedas orar por él. Y no nada más que lo hagas desde tu casa y desde la comodidad de tu hogar, sino que salgas, que le hagas una llamada tal vez, que lo invites a comer, que tengas algún detalle de amor para con él y para con su familia. Es el tiempo donde podemos comprometernos, hermanos, ahora que estamos celebrando el mes de la familia pastoral. Comprometernos a hacer ese apoyo al pastor y su familia, a decirle: ¿sabes qué, pastor? Estoy orando por ti. Quiero comprometerme de ahora en adelante a orar por ti. Quiero que cuando tengas alguna necesidad, sepas que puedes contar conmigo. Hermano, haga sentir al pastor y a su familia confiado, que él sepa que puede contar con usted. Sea usted ese abogado y ese soldado defensor de Cristo. Y dígale: Señor, yo vivo para servir, no para que me sirvan. Yo quiero servir. Amar, cuidar, respetar son cualidades de un siervo. Son cualidades de un siervo. Y nosotros los cristianos somos llamados a ser ¿qué? Servidores. Así que pídale al Señor, si le cuesta mucho, pídale: Señor, ayúdame a ser un imitador de ti. Yo quiero ser un servidor. Yo quiero dejar de estar señalando: este no hizo, aquel no hizo, te falta esto. Sea usted un canal de bendición y comprométase desde hoy a hacer bendición a la iglesia, a su comunidad, a otros líderes. Porque no es nada más el pastor.
están los diáconos de la iglesia. Bendiga a esos diáconos, dele bendición en el nombre de Jesús, porque usted no es el que bendice es nuestro Padre. Dígale al Señor: Señor, bendice al pastor, bendice a los líderes de nuestra iglesia, bendíceles, ayúdales, prospérales, cuídales. Ya conocemos las responsabilidades del pastor y lo hemos visto durante todo el mes. Muchos mensajes, muchos estudios, muchos requisitos que vemos de todas las cualidades y del perfil, de cómo debe ser, de cómo debe actuar, de cómo tiene que ser la doctrina, de cómo debe vivir y de que tiene que ser esto y tiene que ser y tiene que ser y tiene que ser. Pero muy pocas veces nos detenemos a decir: ¿qué le estoy dando yo a ese pastor? Para que él pueda seguir siendo de bendición. Dios, cuando llama, no desampara. Y eso es verdad, es una realidad. Pastor, si te sientes abrumado, si te sientes cansado, si te sientes solo, porque los pastores también se sienten solos a veces, recuerda que el que te hizo el llamado fue nuestro Padre Celestial. Y que Dios capacita, que Dios cuida, que Dios te llena de ciencia, de inteligencia y de provisión. El Señor nunca te va a desamparar, porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que cuando tú entregas fielmente tu vida y te crucificas juntamente con Él, Dios trae bendición. Lo viví en mi hogar, lo viví con mis padres, lo viví con mi papá, que fue pastor por más de 30 años y siempre vivió apasionado por la obra. Y él siempre en broma le decía a mi mamá: ¿cuándo te ibas a imaginar tú, Belén, que ibas a poder viajar a muchos lugares del mundo con este indiecito negrito? Y tuvo el privilegio, sin un centavo, poder viajar a muchos lugares, porque muchas iglesias lo invitaban a predicar. El Señor es tu sostén, es tu sustento, es tu cuidador, es tu proveedor. Yo lo vi y hoy soy testigo de que cuando Dios llama, capacita al llamado y le provee. Quiero que oremos por todos los pastores y sus familias de nuestro país y todas las familias pastorales del mundo, para que Dios les bendiga, les provea y les abrace con su fuerte amor. Dios te bendiga.